Quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente esta invitación. Es para mí una gran alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos sacerdotes, en esta mañana. Una alegría también poder compartir con las personas que puedan acceder a esto por vía de internet, no sé cómo será, vía video. Hay una cosa que me gustaría decir como punto de partida y que creo que es relevante porque nos puede ayudar a situar nuestro diálogo en torno a este tema, y lo voy a hacer también pensando en las personas que van a ver esto por televisión o por internet, como sea. Voy a tratar de hacer el itinerario que uno podría sugerir para hacerle con las personas que se interesan en este tema. O sea, voy a tratar de hacer un itinerario de cómo podríamos aproximarnos al tema constitucional desde nuestra experiencia creyente. Entonces voy a dedicar unos primeros minutos a una introducción desde la experiencia creyente, después unos minutos a explicar qué es una constitución y qué es lo que le podemos pedir a una constitución, y después algunos minutos para poder explicar cómo se está planificando, cómo se va a desarrollar el proceso constituyente en Chile. Después, que no espero que eso sea más de media hora, máximo 40 minutos, podamos tener un intercambio, ¿sí? Y probablemente en algún momento me pare y me vuelva a sentar para provocar algún tipo de transformación. Voy a comenzar leyendo un texto que está en en Éxodo 3, del 1 al 13. Este texto probablemente todos lo conocen, lo voy a leer para hacer una introducción, una disposición a lo que vamos a conversar. Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Medián. Llevó el rebaño por el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió Moisés: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es sagrada. Entonces Dios añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés se cubrió la cara porque tuvo miedo. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas y me he fijado en sus sufrimientos. He bajado para liberarlos, para llevarlos a una tierra donde mana leche y miel. Y ahora anda, te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Y Moisés replicó: ¿quién soy yo para acudir al faraón para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: yo estoy contigo. En el origen de nuestra experiencia creyente, en el origen de la revelación de Dios, como queda descrito en las Sagradas Escrituras, hay un acontecimiento que es tremendamente relevante y que el Concilio Vaticano II va a ser insistente en repetir. Dios se da a conocer en la historia porque Dios tiene un proyecto para su pueblo. Dios se revela, ¿no? Dice el Concilio Vaticano II. Se autocomunica. Y el modo en que Dios se autocomunica desde antiguo, el texto del Concilio parte, ¿no?, desde antiguo, a través de los profetas, desde antiguo fue darse a conocer como aquel que conoce qué es lo que sucede con su pueblo. En este caso es Moisés, que está, ¿no es cierto?, con su rebaño, que es de su suegro adicionalmente, ¿no?, y que en esta tarea cotidiana Dios se da a conocer, y se da a conocer ardiendo, ¿no?, como el Dios de la historia. Y un Dios que se ha dado a conocer antes. ¿Y qué es lo que le dice? Yo sé lo que tu pueblo padece. Mi intención, yo conozco el dolor de este pueblo. Y porque lo conozco, quiero que tú
le des la libertad. Y fíjense que la misión que le da, y aquí por eso me parece relevante para nuestra reflexión, la misión que le da es una misión fundamentalmente política, digámoslo así. Dar la libertad al pueblo de Israel, que era esclavo. Un Dios que se hace presente en la historia, ardiendo, porque conoce el dolor de su pueblo, que da una misión. Y la reacción de Moisés, que es la reacción de todos nosotros, muy humana delante de Dios, es, bueno, ¿y qué? ¿Yo? ¿A qué me voy a meter yo en esto? ¿Quién soy yo? Y Dios le dice, lo primero que le dice, pero después le da otra serie de instrucciones, yo estoy contigo. Quiero partir por aquí, porque lo que nosotros estamos llamados a hacer desde nuestra experiencia creyente, nuestra experiencia cristiana, acompañando a nuestro pueblo, es precisamente acercarnos a las zonas donde arde la historia. La invitación que nos hacía el Papa Francisco, ¿no? Acercarnos donde hay el dolor del pueblo de Dios y transformarlo y liberarlo. Que ese pueblo ya no sufra, ¿no es cierto? Y Dios cuenta con que a nosotros nos va a dar miedo, pero la promesa de Dios es que va a permanecer con nosotros. Y con esa certeza, con esa invitación, con esa misión que Dios nos confía, es que tenemos que aproximarnos a este proceso. Diría yo, la manera cristiana, la manera en la que Dios nos invita a aproximarnos a la posibilidad de crear una sociedad más justa. Voy a decir al final de lo que tengo para proponerles en esta parte, que lo que va a hacer la diferencia de nuestra contribución a la que podría hacer cualquier otro grupo es que nosotros queremos hablar como Dios le habla a Moisés. Nosotros queremos una constitución que escuche el dolor de su pueblo. Nosotros queremos una constitución que haga justicia desde aquellos que quedan fuera. Probablemente muchos de ustedes acompañan comunidades y las personas que van a escuchar esto después, la pregunta sería, ¿dónde nos arde el corazón? Al mirar la historia, ¿dónde Dios provoca que no podamos permanecer indiferentes? ¿Cuál es esa realidad que Dios nos está mostrando a través de este ardor como una realidad que clama, ¿no es cierto? Un rostro que clama por justicia. Desde ahí, desde ese lugar, los cristianos hacemos constitucionalismo. Ese es el primer punto. Dicho eso, voy a entrar entonces a dar pasos que van desde la teoría política a la teoría constitucional, intentando mostrar lo más claramente posible de qué se trata lo que vamos a discutir. El primer dato fundamental es que los seres humanos somos seres gregarios. Luego necesitamos comunidad para existir. Y necesitar comunidad para existir no es solamente biológicamente alimentarnos o protegernos, ¿no? Esta idea de que somos comunidad para no morir de hambre o no morir por un ataque, no morir por violencia. Los seres humanos, y lo sabemos por nuestra experiencia creyente, somos mucho más que eso. Nosotros nos comunicamos una cultura y nos comunicamos una experiencia. Pero esa realidad que nos da vida, que nos hace ser seres humanos, es una realidad ambigua. Como comunidad, o porque somos comunidad, vivimos, pero también podemos dañarnos. Esto es relevante porque fíjense que Dios no se da a conocer en una persona individual aislada. Dios se da a conocer a un pueblo, ¿no? La tradición judía recoge esto, y el sentido de la llamada de Abraham, que también está ahí en el texto del Antiguo Testamento, es que el de Abraham a Abraham significa padre de un pueblo, ¿no? Cuando Dios le da misión, lo transforma padre de un pueblo. A partir de esta condición comunitaria de vida, nosotros hemos buscado las maneras en hacerla humanizadora. Ha habido un largo camino en la historia de la humanidad que ha buscado la manera de hacer probable que la comunidad nos humanice. Y las probabilidades de humanización han ido variando a lo largo del tiempo.
en un momento se pensó que la mayor posibilidad de humanización era a través de la monarquía. Y llegó un punto en que la monarquía dejó de ser humanizadora, cuando se hizo absoluta y los vasallos tomaron conciencia de que estar sometido a un rey absoluto es deshumanizante, ¿no? Deshumanizante quiere decir que te vuelven objeto, que te transforma en un medio y no en una finalidad. Y en este mismo contexto, y gracias a la notable contribución de los teólogos católicos del mundo medieval, Santo Tomás de Aquino, Francisco de Suárez, Juan de Mariana, surge la idea de que la teología, a partir de la teología surge la idea de que pueden haber condiciones de vida que sean más humanizantes. Podemos crear condiciones políticas para vivir en mayor humanización. Fíjense que Santo Tomás llegó a plantear la idea del tiranicidio, ¿no? Cuando el tirano se aparta de la búsqueda del bien común, la comunidad titular de la soberanía tiene la facultad de deshacerse de él. Esto es relevante no por el acontecimiento del tiranicidio, sino por la intuición que hay en este razonamiento teológico. El pueblo de Dios debe darse a sí mismo la manera de vivir humanamente, ¿no? Esa es la idea que está detrás. Por eso la teología, en este momento de la historia, y posteriormente puede decirse lo mismo, en algunos puntos, la teología que razona sobre nuestra fe intenta mostrar qué significa vivir de manera más humana, ¿no es cierto?, lo más humana posible en comunidad, y cómo hacerlo en un mundo injusto. Como un problema teológico, ¿no? Lo que trata de hacer la doctrina social de la Iglesia a partir de toda la reflexión es decir, que está aquí el compendio, documento para que lo vean. Si uno tuviera que resumir ¿qué es lo que trata de decir? Cómo vivir de la manera más humana posible, en comunidad, porque es lo que nos humaniza, en un mundo que está atravesado por el pecado, ¿no? Un mundo que es inhumano. Frente a esta pregunta, en ese momento de la historia, que fue al final del tiempo medieval, surge lo que se llama el movimiento constituyente. Movimiento constituyente es un movimiento que surge vinculado muy decisivamente a grupos católicos en algunas partes, aquí en Chile, desde ya, ¿no es cierto?, donde se propone decir la manera más humana de vivir implica que nosotros tenemos que buscar el ideal del autogobierno individual y el autogobierno colectivo, es decir, no estar determinados por un monarca arbitrario en nuestros comportamientos. Y esa respuesta, la respuesta a esa pregunta es la Constitución. La Constitución o el movimiento constitucionalista surge como respuesta a la necesidad que tienen las comunidades de generar condiciones para vivir en condiciones más humanas, ¿no? Es un proceso de humanización. Luego, y hoy día en las constituciones contemporáneas así es, el origen o una piedra angular del constitucionalismo se encuentra en la dignidad humana. Y si ustedes revisan la doctrina social de la Iglesia, parte diciendo el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana, ¿no? Que es una contribución del cristianismo, de nuestra fe, de nuestra tradición teológica, a la teoría política a fin de constituir sociedades más humanizadoras. Hay una lectura en este sentido que a mí me parece interesante incorporar a las bases del constitucionalismo que tiene que ver con nuestra fe. Decía el texto que leíamos del Papa que los cristianos estamos llamados a involucrarnos decisivamente en la actividad política para que la sociedad sea más justa, ¿no? En ese sentido, la justicia es la forma política del amor. Luego, nuestra forma de amar políticamente es participando, buscando la manera de hacer justicia. Si eso es verdad, participar en el proceso constituyente, participar en todos los procesos políticos y en particular en el proceso constituyente, implica una responsabilidad de nuestra fe, porque nosotros somos llamados a amar.
y porque verán cómo se aman, sabrán que son discípulos míos. Me gustaría agregar un antecedente adicional. Cuando se piensa el constitucionalismo, y ahora voy a entrar a lo estrictamente práctico de la Constitución, pero cuando se piensa el constitucionalismo, se piensa en relación a generar las condiciones para una sociedad más humanizadora, ¿no es cierto? Y eso es histórico. La Constitución de Chile en 1925 no es la misma que en 1833, ni es la misma de los intentos constitucionales del 12-16. Y no es la misma porque debe responder a una sociedad concreta. Y aquí yo creo que nosotros tenemos que ponernos una mano en el corazón y decir que nuestra sociedad chilena es una sociedad mayoritariamente cristiana, no solo católica, y al mismo tiempo, y sin contradicción aparente, una de las sociedades más desiguales del mundo, ¿no? Y entonces, en esta sociedad realmente existente, en este mundo, en este Chile de hoy, con nosotros, con su realidad, lo que estamos llamados a hacer, voy a insistir en este punto, en nuestra vocación cristiana es amar. Participar del proceso constituyente es participar de un proceso que busca establecer las condiciones de mayor humanización posible para nuestra sociedad. Y mayor humanización significa construirla en diálogo con otros y con otras, ¿no es cierto? Y en esa sociedad nosotros tenemos una responsabilidad adicional por la vocación que se nos ha confiado. Y adicionalmente, porque pareciera que tenemos una responsabilidad aún más grave frente a la situación que vive el país de desigualdad. Ese era el punto 2. Voy a aprovechar de decir algo para la gente que escuche. Es importante que esto uno tiene que ir haciéndolo por etapas. Estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios, delante de un mundo realmente existente que nos ofrece esta herramienta que es la Constitución. ¿Qué es esta? ¿Han visto una Constitución? Es esto, no es más que esto. Y delante de ese mundo realmente existente, con esa herramienta, preguntarnos cómo ese mundo sería más parecido al mundo que Dios sueña. Ese fue el punto 2. Punto 3. La Constitución. ¿Qué es materialmente una Constitución? Ahora me voy a poner de pie para cambiar un poco el escenario porque si no nos vamos a aburrir todos. ¿Qué es materialmente una Constitución? Se dice que la Constitución es el más jurídico de los documentos políticos y el más político de los documentos jurídicos. ¿Por qué? Porque a través de este documento se le da fuerza normativa, es decir, fuerza legal, por lo tanto, queda amparada por la fuerza del Estado los contenidos ordenados, ¿no? En ese sentido es jurídico, porque cuenta con el respaldo de la fuerza del Estado para exigir su cumplimiento. Es político en el sentido de que todos y todas participamos en la elaboración de sus contenidos. La Constitución las constituciones en el mundo normalmente están divididas en 3 partes. Una parte que fija los principios, que se llama la parte dogmática, una parte que fija derechos y deberes, que se llama la parte de las garantías en general, y una parte que fija las instituciones, que se le llama la parte orgánica. Algunas constituciones, y este sería un lindo tema para debatir, tienen antes de la parte dogmática o antes del texto constitucional un preámbulo, donde hacen un relato poético de qué es lo que hay ahí. Entonces, por ejemplo, la Constitución de Bolivia en el preámbulo dice: desde tiempos inmemoriales corrían las aguas por las montañas, y va haciendo como una reconstrucción histórica que es parecido al texto del Génesis nuestro, ¿no? Otras constituciones, como la peruana, tiene un preámbulo que son 2 párrafos que dice: el pueblo de Perú se da a esta constitución, ¿no? Nosotros no tenemos preámbulo, y esta constitución no lo tiene
porque sabemos bajo las condiciones que fue dictada, ¿no? Que es parte de los elementos que están en discusión. Luego, la parte dogmática. ¿Qué es lo que fija la parte dogmática de la Constitución y que corresponde? Aquí está el texto que el gobierno está promoviendo para esta discusión, corresponde a lo que se llama discusión sobre los valores. La parte dogmática de la Constitución quiere establecer cuáles son los principios que van a orientar todo el resto del documento. Es decir, van a orientar tanto la interpretación o alcance de los derechos fundamentales que se establezcan, de los deberes que se impongan, y va a orientar también el comportamiento de los órganos del Estado. ¿Cuál es en la Constitución actual el primer valor que está declarado, que recoge la forma en que está dicho en los documentos internacionales? Todas las personas nacen dignas e iguales en dignidad y derechos, ¿cierto? Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La dignidad, la libertad, la igualdad como elementos fundamentales, ¿no? Eso se declara actualmente en la Constitución. Y de ahí tiene un elenco de principios. Establece el bien común, establece el principio de prioridad del Estado. ¿Cómo se llama ese principio? De subsidiariedad, ¿no es cierto? Establece el principio de subsidiariedad. Después establece que Chile es un Estado democrático. Después establece que la soberanía la ejerce el pueblo o la nación. Después establece el principio de legalidad y así, ¿no? En esa discusión, en la que estamos todos invitados a participar, es en la discusión en que nosotros, desde nuestra experiencia creyente, realizada en un momento de la historia, en nuestro contexto de nuestra comunidad, vamos a tener que decir, a ver, cuáles son los principios más valiosos, cuáles son los principios que aquí pareciera que son fundamentales. Y en eso la doctrina social de la Iglesia, aquí tengo el compendio, y hay unos resúmenes también para que lean acá, pero están los compendios. Pero yo no dejaría de leer también, aunque sea jesuita, el Papa Francisco, Laudato Si. Nosotros tenemos una tradición tremendamente rica en términos teóricos para hacer contribuciones en la discusión de los valores fundamentales de la Constitución. Aquel o aquella que tenga interés en aproximarse desde una perspectiva histórico, teológica, filosófica, va a encontrar mucho de dónde formularse ideas, juicios críticos y hacer contribuciones. Tenemos que hacerlo. Nadie va a hacer esa contribución por nosotros. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos la experiencia de encuentro cotidiano con las personas. Tenemos la experiencia del día a día pastoral. Eso también forma parte de esta discusión. Eso tiene que iluminar aquello que nosotros vayamos a decir en el proceso constitucional. Esa es la parte de los valores o principios. En la Constitución actual se llama bases de la institucionalidad. Es altamente probable que se le cambie el nombre y se busquen bases de la convivencia, valores que orientan la democracia o algo así. Pero esa es la primera parte. La segunda parte de la Constitución, en la actual está nacionalidad y ciudadanía, no sabemos si eso va a permanecer, pero después viene los derechos y los deberes, ¿no es cierto?, que es el famoso artículo 19. Aquí, nuevamente, es un catálogo de afirmaciones de principios y reglas que regulan nuestro comportamiento en sociedad, que buscan humanizarnos. Estos están estrechamente vinculados con los derechos humanos, que son la forma internacional, ¿no es cierto?, que cuando son recogidos por el ordenamiento jurídico chileno, adquieren el valor de derechos fundamentales según el actual artículo 4 de la Constitución, o quinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Derechos, libertades e igualdades fundamentales, ¿no es cierto? Derecho a la vida, tenemos la libertad de circulación, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, y así suma y sigue. En principio, los derechos y los deberes no deberían tener muchas variaciones, salvo en aquella discusión que se propone en relación con los derechos colectivos y los derechos sociales.
Dicho muy brevemente para entender de qué se trata, se habla en teoría del derecho que existen los derechos individuales, ¿no es cierto?, que son aquellos de primera generación, el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a existir, las libertades básicas son derechos individuales. Después los derechos políticos, que son el derecho a participar, a ser escogido y escoger, ¿no es cierto?, en la vida política, a tener representantes. Y hoy día se incorpora la idea de los derechos sociales, que son los derechos que generan las condiciones materiales para el ejercicio de los otros derechos. Hoy día en Chile se discute sobre 3, ¿no? Salud, vivienda y educación. Si la educación es un derecho social, significa que es de aquel tipo de prestación que el Estado debe a los ciudadanos para garantizar el ejercicio de los demás derechos, ¿no? Y por eso se dice que debe ser gratuita, universal y de calidad, ¿no? Lo mismo con la salud. Es un tipo de prestación que permite el ejercicio de todos los demás derechos, ¿no? O la vivienda. Y eso va a ser parte de la discusión. Cada uno de ustedes puede tener su opinión al respecto, pero de eso se trata la discusión. Y ahí es relevante. Eso respecto a los derechos sociales. Respecto a los derechos colectivos, tiene que ver con cierto tipo de comunidades que se les reconoce la facultad de crear su propio ordenamiento jurídico, que son, bajo ciertas condiciones, sus propias reglas jurídicas, que son las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Hay experiencias internacionales, el caso de Perú o el caso de Brasil, donde a las comunidades se les reconoce que dentro de su territorio ellos ejercen un cierto tipo de jurisdicción, tienen sus propios jueces y además tienen su propio reglamento sobre la propiedad, tienen propiedades comunes, comunitarias, ¿no? Entonces, lo que se está discutiendo y lo que se va a conversar dentro del tema de los derechos va a ser o derechos sociales y respecto a los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos originarios. Finalmente, el tema de las instituciones del Estado. Aquí es donde se establece el presidente de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, como las 3 grandes funciones del Estado, sus relaciones, ¿no?, los frenos y los contrapesos, y otros poderes. Aquí en Chile autonomías constitucionales, tenemos el Banco Central, otras, ¿no? ¿Cuál va a ser la discusión acá? ¿Vamos a querer un modelo presidencial o un modelo parlamentario o un modelo mixto? ¿Vamos a seguir otorgándole al presidente o a la presidenta de la República facultad para tener autonomía o prioridad respecto a cierto tipo de leyes, ¿no es cierto?, las leyes que son de iniciativa exclusiva de la presidencia? ¿Vamos a abrir la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer proyectos de ley, no a través del Parlamento? ¿Vamos a tener una democracia fundamentalmente participativa, fundamentalmente representativa o mixta? ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, ¿no? El caso que ayer el Tribunal Constitucional dictó una resolución donde rechaza una parte de la norma dictada por el Parlamento. Ustedes saben que el Parlamento está compuesto por representantes de los ciudadanos escogidos democráticamente que deliberan y dictan una norma, y esa norma puede ser, como fue el caso de ayer, puede ser anulada por un grupo de 10 personas que nadie escogió, ¿no es cierto?, que no deliberan, sino fundamentalmente escogen en base a derecho. Entonces, la soberanía de la mayoría se ve controlada por la arbitrariedad de pocos. Esa es la discusión en torno al Tribunal Constitucional, ¿no?, que es contramayoritario. Bueno, esas son las discusiones fundamentales. ¿Qué decir de todo esto? No me voy a alargar más en temas constitucionales, me imagino que vamos a conversar sobre eso. ¿Qué decir respecto de sobre todo eso? Se ha discutido mucho de qué sentido tiene que yo participe si yo no sé qué es el Tribunal Constitucional y su atribución, o qué sentido tiene que, cómo me van a garantizar que lo que yo diga realmente va a quedar dicho. La Constitución, las constituciones son, o el proceso constitucional es valioso en cuanto proceso, porque es el proceso lo que da la identidad del resultado. Es muy importante participar y es muy importante discutir, porque va a ser eso lo que le va a dar el contenido a lo que se redacte, ¿sí? Probablemente hay formulaciones normativas que no van a variar mucho de la Constitución que tenemos, ¿ah? Pero lo que sí va a variar va a ser que aquello que nos dictemos bajo esas fórmulas
va a ser fruto de la discusión abierta de todos los ciudadanos y ciudadanas. Nuestra participación es importante porque reconstruye los lazos sociales en torno a una idea común, en torno a un proyecto común. Una sociedad fragmentada, como la nuestra se experimenta hoy día, necesita hitos, necesita íconos de esa unidad. Y la Constitución está llamada a hacer eso. Fíjense que en Alemania o en Estados Unidos ningún candidato sería campaña diciendo voy a cambiar la Constitución, porque la Constitución es el signo de unidad. Que en Chile existe un movimiento y que un candidato o una candidata haya obtenido un cargo diciendo que va a cambiar la Constitución, significa que aquello que nos une, aquello que nos identifica, que debería ser nuestro factor de unidad, es factor de división. Por eso es importante que participemos, por eso es importante que promovamos el diálogo, por eso es importante que a través de nuestras comunidades insistamos en que como cristianos vayamos a decir qué es lo que queremos que Dios haga de este mundo. Muchas gracias.